Funcionamiento del método de aproximación de Vogel para problemas de asignación de transporte. Al igual que los métodos de costo mínimo y esquina noroeste, ese es un método inicial. Para este ejemplo tenemos un problema, el cual tiene 3 puntos de suministro con 4 puntos de demanda. Al validar la cantidad de la oferta y la demanda, en la oferta hay 1000 y la demanda hay 1150. Por lo que en este caso tenemos que la oferta es menor a la demanda. Para balancear este modelo es muy importante que esté balanceado, que la oferta sea igual a la demanda. Para esto vamos a agregar al faltante en la oferta que les falta 150 en un suministro ficticio. El suministro ficticio lo representaremos en una nueva fila aquí al modelo, cuyos costos van a ser igual a 0. Al agregar la nueva fila con el suministro ficticio de la cantidad faltante, ya balanceamos la oferta y la demanda. Por lo que tenemos nuestra tabla lista para iniciar el método de Vogel. En este paso vamos a iniciar las penalizaciones por fila y penalizaciones por columna. Para la penalización por fila, restamos la diferencia del valor menor. El valor menor, en este caso en esta fila, es 4. Se lo restamos al menor siguiente. El valor menor siguiente en esta fila es 5. Por lo que la penalización queda de la siguiente forma. Al valor menor, es 4, se lo restamos al valor menor siguiente. Es importante que en todas las penalizaciones, todos los valores dan mayores o igual a 0. Nunca te debe quedar una penalización negativa. Observemos para la segunda fila. El valor menor es 2. Y el valor menor siguiente es igual a 2. Por lo que la resta de su penalización de los valores es igual a 0. Una vez concluidas las penalizaciones por fila, ahora vamos a realizar las penalizaciones por columna. Y al igual que lo hicimos en la penalización por fila, al valor menor de esta columna, es decir, el valor menor, pues están los ficticios, es 0, se lo restamos al valor menor siguiente de esta columna. El valor menor siguiente de esta columna es igual a 2. Por lo que la diferencia de los valores menores para la columna 1, su penalización es igual a 2. Una vez que tenemos las primeras penalizaciones tanto de filas como de columna, seleccionamos la fila o columna donde esté la mayor penalización. En este ejemplo podemos observar que la cuarta columna es donde aparece la mayor penalización. En esta columna, en la cuarta columna, vamos a localizar la celda que tenga el menor costo y asignamos la mayor entrega posible. Como agregamos el suministro ficticio, los valores son iguales a 0, vamos a observar que obviamente el valor menor es igual a 0. Por lo que agregamos la mayor entrega posible. La mayor entrega posible para punto de demanda 4 requiere de 150 y hay disponible 150 en ese ficticio. Entonces sin problema podemos asignar los 150. Al asignar aquí los 150 se va a agotar y al igual acá de 150 el punto de demanda va a quedar satisfecho. Aquí hay una parte muy importante del algoritmo de transporte, porque una vez asignado actualizamos la oferta y la demanda. Y el procedimiento indica, si una fila o columna se agota, la marcamos. Pero si las dos se agotan al mismo tiempo, una la marcamos y la otra la dejamos a 0. Y aquí viene la explicación. O sea, si asignamos los 150 del ficticio, obviamente se va a agotar la demanda. Si exigía 150 y asignarle a 150 va a quedar satisfecho. Pero el algoritmo indica lo siguiente: si las dos se satisfacen, o sea, se agotan al mismo tiempo, una la marcamos y la otra la dejamos al 0. En este caso, ¿qué es? Miren, ¿cuál voy a marcar? Voy a agarrar la columna, la voy a marcar, es decir, la voy a marcar, y al marcarla, pues va a estar agotada esta columna. Y la otra parte, pues, la voy a marcar como 0. ¿A qué se refiere como 0? Indica que en lugar de haber 150 van a quedar disponibles 0.
Ese paso es muy importante porque en los modelos de transporte se validan n más n-1 asignaciones. Luego lo vamos a ver al final ahí de la solución. Mientras tanto, vamos a continuar con el procedimiento. El algoritmo de Vogel indica, mientras hayan más de 2 filas o columnas sin marcar, eso se llama marcar, regresamos a las penalizaciones. Pero ya las penalizaciones, ya no, las celdas que no van a participar son aquellas que ya están marcadas. En este caso, ya para una segunda penalización por fila, el número menor es 4 y el menor siguiente es igual a 5. Una vez que hemos concluido la penalización de la por fila, ahora vamos a hacer las segundas penalizaciones por columna, restando los dos primeros valores menores. Observen que en la columna donde está marcada, aquí ya no hay penalización. Y de acuerdo al procedimiento, vamos a seleccionar la fila o columna que tenga mayor penalización. Nuevamente, la mayor penalización se encuentra, en este caso, en la segunda columna. Por lo que en esta segunda columna, vamos a identificar la celda con menor costo. En este caso, la celda con menor costo es esta celda. Y en esta vamos a hacer la mayor entrega posible. Pero miren, en esta hay una particularidad, pues venimos de este procedimiento. En este suministro hay disponible 0 y requiere de 275. Vamos a ver. ¿Cuánto le puede asignar ese suministro? 0. Entonces aquí le ponemos que le va a agregar, le va a poner 0. Obviamente este se va a agotar. Y como tal, si le asignó 0, pues técnicamente se queda igual. La fila o columna que hayamos agotado, en ese caso ya si lo tenemos como agotados, la vamos a marcar. Esto va a ser muy importante al final de la solución, lo cual lo voy a explicar al final de la lección. Iniciamos la tercera penalización por fila y por columna. En la penalización por columna, observen que el número menor ahora ya no es 0 porque está marcado. El número menor es 2 en esta columna y el menor siguiente sería este 4. Una vez que concluido la tercera penalización, igualmente seleccionamos la fila o columna que tenga la mayor penalización. En este caso, la mayor penalización nuevamente está en una columna, que es la tercera columna. Por lo que en esta tercera columna vamos a ubicar la celda que tenga menor costo y hacer la mayor entrega posible. La celda disponible para hacer la mayor entrega, esa es la celda que tiene menor costo. Observen que el punto de demanda 3 requiere de 600. Pero este punto de suministro solamente hay disponible 400. Lo más que le podemos asignar son los 400. Al asignarle 400, ese suministro se va a agotar. Y aquí va a quedar pendiente. Si de 600 le entregamos 400, pues queda todavía pendiente 200. Eso es actualizar la oferta y la demanda. Como el punto del suministro 2 se ha agotado, este lo vamos a marcar. Iniciamos la cuarta penalización por fila al número menor, ya estamos al menor siguiente disponible. Y penalizaciones de la cuarta hora por columna. Nuevamente en esta cuarta penalización, la mayor penalización quedó en la columna. Y en esta primera columna vamos a identificar la celda que tenga menor costo. De las disponibles, solamente 4 y 12. La que tiene menor costo es esta celda. El punto de demanda 1 requiere de 125. Observen que en este suministro hay disponibles 300. Entonces, sin problema, le podemos proporcionar los 125, asignándonos los 125, por lo que este punto de demanda ya va a quedar satisfecho, se va a agotar el punto de demanda. Y si el suministro 1 le restamos los 125 que asignamos, pues tenemos acá que quedan disponibles
175, actualizando la oferta de la demanda. Recuerden, mientras tengamos más de 2 filas o columnas sin marcar, en este caso nos quedan 2 filas y 3 columnas, continuamos con las penalizaciones. Recordemos que la columna del punto de demanda 1 se agotó, tanto la marcamos y continuamos con la quinta penalización, ya que quedan 2 filas sin marcar. La quinta penalización por columna. Identificamos la fila o columna con mayor penalización. Y acá tenemos un empate, ¿no? Observemos, si observamos por la fila, la mayor penalización es igual a 2. Pero al igual, si observamos penalizaciones por columna, la mayor penalización es igual a 2. Es decir, hay un empate. Una forma de romper el empate es identificar en la fila o columna de esa que tiene la mayor penalización donde hay el menor costo. Observen, en esta fila, penalización por fila, si observamos sobre esta fila, el menor costo es de 6. Mientras que si observamos la penalización por columna, de igual forma observamos que el menor costo es igual a 6. Si hubiese sido caso de a lo mejor ese es menor que el anterior, pues seleccionamos el menor costo. Podrá observar, siempre estuve seleccionando las columnas porque así lo usó el método. Pues vamos a darle una oportunidad a la penalización por fila, así que vamos a asignar ahora la mayor penalización sobre esta fila, y el menor costo en esta fila es igual a 6. Vamos a asignarle la mayor entrega posible actualizando la oferta y la demanda. El punto de demanda 2 requiere 275, ya en disponibles 300. Entonces sin problema podemos, de aquí le puede surtir las 275 que requiere. Al asignarle los 275 ya va a quedar satisfecho, se va a agotar este punto de demanda. Y si de 300 le asignase 275, pues van a quedar disponibles 25. Recordemos que si una fila o columna se agota, la vamos a marcar. Y es en este caso que se está agotando la columna número 2. ¿Es necesario hacer más penalizaciones? Las penalizaciones las realizamos mientras hayan más de 2 filas o columnas sin marcar. Observen que en este caso solamente hay una columna. Solamente nos queda una columna. Y pues, aunque de 2 filas es solamente 2 columnas. Lo que vamos a hacer, ya vamos a asignarlo por la asignación directa. Asignamos, pues de las salas disponibles, la que tiene menor costo es esta, que es igual a 6. Requiere de 200 unidades. Y en ese suministro solamente hay 175 disponibles. Y solamente le podemos asignar las 175. Este se va a agotar. Y si le asignamos 175, van a quedar pendientes 25. Y si observamos, identificamos la única celda que queda disponible es esta, es igual a 8. Y observen que al punto de demanda 3 le hacía falta 25, las cuales el suministro 3 se les puede asignar. Le asignamos los 25. Ese suministro se va a agotar, al igual que el punto de demanda 3, al asignar los 25, queda satisfecho. De esta forma, estamos concluyendo las asignaciones de acuerdo a las penalizaciones por el método de Vogel. La optimización de un problema de transporte o un método de transporte, pues asigna el número de asignaciones básicas. N es el total de filas. En este caso tenemos 4 filas y le subimos la cantidad de columnas. Igual son 4 columnas. Deben haber 7 asignaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recordarán que al principio no es muy común que se dé en los ejercicios, que se dé este caso donde la fila y la columna se agotó simultáneamente. Y ahí la indicación indicaba, una la marcamos y la otra la dejamos como 0.
Esa es la explicación por qué se queda y por qué se asigna 0. Es que normalmente los métodos como Vogel, esquina noroeste, cursor mínimos, hace una asignación inicial y posteriormente se optimiza ya por un método con multiplicadores o el salto de piedra, pero es muy importante tener estas asignaciones. Vamos a interpretar ahora la solución. Finalmente, interpretamos la política de entrega. Y de acuerdo a esto, el suministro 1 le va a proporcionar al punto de demanda 1 y el punto de demanda 3 las cantidades con sus respectivos costos. El punto de suministro 2 le va a asignar al punto de demanda 3 las 400 unidades a este costo. Y finalmente el suministro 3 al punto de demanda 2 y al punto de demanda 3 de acuerdo a las cantidades con sus costos correspondientes. La interpretación es que el punto de demanda 4 pues todo es ficticio, por lo cual el punto de demanda no se ha atendido, pero la decisión debe atender a este punto de demanda es por la probabilidad de poder asignar los menores costos con las opciones que tiene disponible lo que es el modelo. Y validando la información del resultado que hemos obtenido en esta lección de método de Vogel, corroboramos con este programa que es el POM-QM para Windows, lo cual he ingresado en el módulo de transporte el problema de esta lección. Seleccionaré como método inicial el método de aproximación de Vogel. Bastará con darle aquí resolver y observen que obtenemos la solución que está dando el programa. Siempre es ya la solución optimizada, parte de una inicial que es el método de Vogel y lo optimiza y nos da ese valor de 4200 que coincide con el resultado de esta lección. El único que podrán observar es este 0, que en la celda que la teníamos en nuestros resultados de la primera iteración la tenemos aquí y observen que se desplazó aquí. Y es que porque los métodos de transporte los software toman un resultado inicial y lo optimizan. Afortunadamente en este programa podré ir aquí a solución y seleccionaré las iteraciones. Y esta lección les guié, acá está el 0, les guié paso a paso para obtener solamente la primera iteración. Posteriormente lo que hace este software, como cualquier software de optimización, toma este resultado inicial por método de Vogel, aplica su algoritmo de optimización como multiplicadores o salto de piedra, cruce del arroyo, y ese 0 lo movió acá. Que de hecho las variables básicas creo que ya no las cambió, coincidió con la solución del método de Vogel, en la que finalmente tenemos la solución de 4200. No siempre Vogel aproxima la primera iteración, a veces hay que hacer varias iteraciones. Un ejemplo, si acá hubiésemos seleccionado, por ejemplo, esquina noroeste y le doy resolver, no es que esquina noroeste nos dé 4200, esta ya es la solución final, pero observen. Pero si vamos a las iteraciones, esquina noroeste tiene que hacer, es parte de su solución inicial y hace hasta 3 iteraciones hasta llegar al resultado óptimo, cosa que en ese caso coincidió que el método de Vogel pues llegó en 2 iteraciones. Y hasta aquí es la lección del método de transporte por el método de Vogel. Te invito a seguir practicando y desde luego consultando los materiales disponibles que tengo en el canal. Me despido, soy el ingeniero Edwin Chay.